Bienvenidos a la evidencia 2 de la materia en México en el siglo XXI. Soy Fer Rodríguez. Empezando con las ventajas de la participación de las potencias en la Segunda Guerra Mundial que le dio a México. Bueno, sabemos que la Guerra Mundial la verdad no es un tema bonito de recordar, pero a pesar de todo ello sí tuvo efectos favorables para México, ya que ayudó a cambiar el esquema de producción industrial, pues se abandonó los productos tradicionales que estaban destinados a mercados internacionales, y entonces se le dio la preferencia a la producción de materiales bélicos que antes compraba Estados Unidos. Entonces esto fue uno de los factores que detonó la política de la sustitución de importaciones. En sí, la palabra significa modelo que busca fomentar el desarrollo de industrias locales. Entonces, cuando se dio la transformación en el modelo económico, el país pasó de ser un exportador de materias primas a uno que estaba basado pues, en la sustitución de importaciones. Durante el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, la exportación de productos agrícolas y los que provenían de la explotación minera y la petrolera construían bases de desarrollo económico para el país. Entonces, a medida de esto, se fue acelerando el proceso de industrialización y se sustituyeron importaciones. Entonces se buscó que los productos manufactureros que antes se importaban, que ahora fueran producidos en el mismo país. Bueno, continuemos con las etapas que comprendieron el modelo de crecimiento económico hacia adentro, que abarca de 1940 a 1982. Entonces, como primero de 1940 a 1970 tenemos lo que es el desarrollo estabilizador. Conocemos que la Segunda Guerra empezó en 1939 a 1945 y cómo afectó a la economía. Sí, la Segunda Guerra Mundial afectó profundamente en la economía de México, en tanto lo que es el aumento de demanda de algunos productos mexicanos por parte de Estados Unidos, pues para complementar lo que querían para la guerra. Esto también pues hizo motivación para crear entradas de la capital. Pero bueno, no solo eso, no lo puse aquí, pero también tenemos lo que es la llegada de Manuel Ávila Camacho. Y pues en sí la guerra tuvo dos efectos principales, como antes mencionado. Pues primero se dio una fuerte demanda que estimuló las exportaciones mexicanas, como se había mencionado antes, lo que era lo de las manufactureras. Y la segunda también fue la entrada de capitales del exterior, que pues claro huían de la inestabilidad política, y aumentó la oferta monetaria a pesar de los esfuerzos del Banco de México por balancear esos recursos, por así decirlo, esterilizarlos más que nada. Los precios aumentaron, entonces incluso más que Estados Unidos, pues por la política de control de precios que estaba. Y también hubo el aumento de demanda agregada que también se complementó por la inversión, tanto como la pública como la privada. Entonces cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se deterioró la balanza de pagos, ya que las exportaciones dejaron de crecer tan rápido. También tenemos la política económica del presidente Miguel Alemán, que fue mantener esa expansión económica y no devaluar el peso. Entonces, pero esto dio como consecuencia el deterioro de la balanza de pagos cada vez más. Entonces, el crecimiento económico siguió, la inflación tendió a bajar y luego se logró mantener un balance fiscal. El gobierno intentó evitar la devaluación del peso, pues aumentando los aranceles, pero pues esto no funcionó, pues se tuvo que dejar en 1948, ¿no? Entonces ya con todo esto se implementó una política de sustitución de importaciones que tuvo en realidad varias etapas, y en esta se divide la fase donde se elevaron las tarifas, luego donde se introdujeron las cuotas, la importación del número de crecientes de productos, luego la protección del mercado interno, y después se aseguró una rentabilidad para los empresarios. Entonces a esto se le sumó la inversión pública de la infraestructura productiva como carreteras, urbanización, dotación de energía, y etcétera, etcétera. Continuando con
Saltándonos un poquito más en nuestra línea del tiempo, termina el gobierno de Lázaro Cárdenas, en donde se puede identificar que se nacionalizaron varias empresas extranjeras y entre ellas algunas petroleras y ferrocarrileras. También se modificó la ley agraria y se ampliaron carreteras y se aumentó el gasto público. Esto representa aproximadamente un 40% de la economía. Entonces después tenemos que se crea el IMSS en 1943, que fue con Ávila Camacho, y pues sí, el IMSS mantuvo y fortaleció pues carácter público y social. El IMSS lo creó el presidente Ávila Camacho en 1943, precisamente para garantizar el acceso integral de todos los trabajadores al desarrollo. Después tenemos la creación de las Naciones Unidas y se creó precisamente para comprometer y mantener la paz y la seguridad internacional y pues fomentar como esta relación de amistad entre las naciones y promover el progreso social, precisamente para mejorar el nivel de vida de las personas y sus derechos humanos. Después tenemos lo que mencionaba sobre el modelo económico, donde se realizó como una experimentación en la primera mitad del siglo XX y se estimuló el desarrollo urbano. Y después, como antes mencionado, se empezaron a cerrar fronteras de productos extranjeros precisamente para empezar a producir dentro de México. Y pues a esto se le llamó política proteccionista. Después tenemos la estimulación del desarrollo urbano, que fue en donde hubo ese cambio del modelo económico. Y después, y con eso, pues las ciudades manufactureras fueron más dinámicas. Continuando con la siguiente etapa, tenemos la etapa de los tecnócratas o el populismo, que va de 1970 a 1982, y pues aquí se dio el inicio de la Guerra Sucia. Pues después continuamos con lo que fue el boom petrolero, que se dio entre 1979 y 1982, en donde se dio un auge petrolero, ya que se descubrieron muchos yacimientos de hidrocarburos. Entonces hubo el crecimiento interno y la entrada de grandes flujos de capital externo. Entonces empezó a haber resultados favorables ya gracias a este boom, y se empezó a reflejar en la economía nacional. Tristemente, esta etapa de auge terminó con una caída en la economía, ya que la administración de Vicente Fox se fue solamente como la exportación de la materia prima y pues no como la industria, por así decirlo. Entonces, en la segunda parte del sexenio de Fox, evitó como meterse o emitir algún pronunciamiento con la relación de los precios internacionales del petróleo. Entonces, la política foxista en materia petrolera se enfocó más en la privatización de petróleos mexicanos, que es Pemex. Entonces, también a la participación de la capital privado en labores de exportación y explotación. Entonces, al final de su sexenio, él permitió que algunos funcionarios de alto nivel del gobierno federal, incluyendo los de Pemex y a los de la Comisión Federal de la Electricidad, que participaran en reuniones secretas con empresarios y funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, en donde hablaron de la privatización de los recursos energéticos, incluyendo el petróleo. Entonces sabemos que, por ejemplo, ya que estamos hablando de Lázaro Cárdenas, desde 1938 sabemos que Cárdenas nacionalizó el petróleo. Entonces, en 1982 fue cuando se dio el fin del auge petrolero mexicano. Entonces, México alcanzó un crecimiento anual de Producto Interno Bruto del 6%. Entonces, después bajó la premisa de mejorar el nivel de vida con los mexicanos. Después tenemos el desarrollo compartido, que fue implementado por Luis Echeverría en 1979. Desde que pues asumió el poder. Entonces esto consistió en la combinación de un alto crecimiento económico con el reparto equitativo del ingreso. Fue un plan
populista en donde se buscaba compartir los beneficios de crecimiento y una alianza entre obreros y campesinos. Después tenemos el desarrollo acelerado que sucedió durante el sexenio de José López Portillo en 1976 y consistió en el crecimiento económico y la acumulación del capital. Después sabemos que el PIB aumenta de 34.8% en 1971 o 51.1%. Entonces aquí fue cuando México se convirtió en el tercer país en utilizar la figura de servicios de crédito ampliado. Continuamos con la última etapa, que sería la etapa neoliberal y que empieza con el gobierno de Miguel de la Madrid, que empezó su sexenio en 1982 y conocemos que él se enfrentó a una crisis económica, pues en donde habían factores internos y condiciones internacionales difíciles. Entonces, financieramente el país estaba en bancarrota en 1982. Entonces, ya casi México no tenía reservas internacionales y pues había una inflación desbordada, un déficit fiscal alto y una economía petrolizada. Había desconfianza de la inversión nacional e internacional y pues como conocemos, un endeudamiento excesivo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Miguel de la Madrid? Pues fue llevar a cabo una política austera y al mismo tiempo pues realizar cambios fundamentales para hacer más eficaces los sectores públicos y privados. Al finalizar el gobierno se instrumentó el Pacto de la Solidaridad Económica para estabilizar la economía del país. Entonces así fue como bajó la inflación de manera pues notable, ¿no? Entonces con ello el presidente Salinas pudo realizar lo que fue la recuperación económica. Pero bueno, continuamos con el GATT, que se obligó a México a firmar, que es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Las siglas están en inglés. Entonces, en donde México se comprometió a consolidar sus derechos de aduana en un máximo del 50%. Entonces, muchas importaciones serían aplicables con un arancel más bajo. Pero bueno, más adelante se explicará un poco más a profundidad. Entonces también sabemos que surge el Tratado de Libre Comercio, donde se diseñaron instrumentos de negociación para ampliar las fronteras económicas, y esto se dio gracias a la firma del primer Tratado de Libre Comercio en 1891. Después tenemos que surge el OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, y surgió el 1 de enero de 1995. ¿Y qué hace la Organización Mundial del Comercio? Es la única organización internacional que se ocupa de las normas globales que rigen el comercio entre los países. Y pues su principal función es garantizar que las corrientes comerciales circulen con mucha fluidez, previsibilidad y pues la libertad. Uno de sus objetivos es el aumento del volumen de los ingresos reales y la demanda efectiva. Entonces, con esto, el aumento de la producción y el comercio de mercancías y servicios. También quieren un desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Entonces continuamos más a profundidad con lo que es la globalización y el neoliberalismo. Sabemos que Theodore Levitt escribió una obra llamada La globalización de los mercados. Las características más representativas del proceso de la globalización es la mayor interdependencia económica entre los países integrados en bloques económicos, la existencia y la expansión de corporaciones, ¿qué más? La tecnología de comunicaciones, el dinamismo acelerado en los procesos económicos alrededor del mundo y el establecimiento de políticas económicas, sociales, culturales, en donde su resultado sea la existencia de la aldea global que se mencionaba en la obra de Theodore Levitt. Entonces sí, a él se le atribuye lo que es la creación del primer concepto de este proceso económico
Continuamos con lo que es el neoliberalismo. Adam Smith, que era un economista, puso su teoría de la economía clásica, en donde se planteaba una fase superior del capitalismo. Entonces su teoría decía que pues decía que el imperialismo iba a regresar, pero no como las etapas antiguas, sino donde la economía se iba a instituir como la máxima autoridad para todos los países. Entonces, en su momento, pues se veía un poco imposible, ¿no? Pero pues las condiciones económicas se ajustaron y así fue como surgió pues esta corriente, el neoliberalismo. Continuamos con lo que mencionamos anteriormente, los acuerdos para la apertura comercial de México en la globalización, que sería el GATT, el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, y el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Entonces, como antes mencionado, el GATT se basa... Entonces, lo que el GATT hace es administrar y vigilar implementaciones de acuerdos existentes, también proveer pues un foro de negociación comercial, también resuelve las diferencias comerciales, examina las políticas comerciales nacionales y coopera con otras organizaciones internacionales para promover la coherencia en el comercio. Después tenemos el TLCAN, que sería el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, en donde sabemos que tiene como objetivo favorecer la apertura comercial de América del Norte a través de la eliminación de la mayoría de las barreras arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. También promueve las condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Este tratado fue firmado en noviembre de 1993 y ya entró bien en procesos en el 1 de enero de 1994. También protege los derechos de la propiedad intelectual de los tres países. También establece procedimientos para la aplicación y el cumplimiento de este y pues la solución de controversias. También promueve la cooperación trilateral, regional y la multilateral, que está encaminada a mejorar los beneficios del tratado. También elimina obstáculos al comercio y facilita la circulación de transfronteriza de bienes y algunos servicios entre los territorios de los tres países. También aumenta las oportunidades de inversión y establece que los territorios son una zona de libre comercio. Entonces, para finalizar, continuamos con las entrevistas. Nombre y edad. Maximiliano Alemán, 18 años. Manuel Alejandro Guerrero Díaz, tengo 20. Manuel Rodríguez, 121 años. Mi nombre es Erika Fernanda García Gómez y mi edad tengo 44 años. Mi nombre es Jorge Rodríguez Flores y tengo 46 años. ¿Para ti qué es la globalización? La globalización, según yo, es el comercio internacional entre todos los países y su interdependencia. La aceptación de una mezcla de culturas y de factores económicos, ideologías políticas que pueden adoptar todos los países o estados independientes. Es aquel fenómeno que ocurre cuando hay ciertos comercios y todo, globalizan el mundo, pues, dirían mis compañeros. La unión que se tiene en este momento a través de la inmediata, a través de todo lo que son las redes sociales, todo lo que es
los aviones que te llevan de un momento a otro, ya sea a otros países, a cualquier parte en donde tú quieras estar. Entonces, para mí podría ser básicamente como la unión en todos los aspectos, en cuestión de todo lo que es el mundo. Para mí la globalización es aquella actividad humana en donde los países, en acuerdo con los gobiernos y la población, realizan actividades para compartir aspectos económicos, cultura y comercialización de bienes y servicios alrededor del mundo. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Supongo que en la economía, en el comercio, en las empresas, en los negocios y en eso. Todo, por ejemplo, todo está valorado a base del dólar. Vemos productos y compañías extranjeras que venden en nuestro país, igual, ¿sí dije productos? Productos extranjeros que también se venden aquí, exportación e importación de bienes, tanto agriculturales como tecnológicos, y intercambio de culturas, intercambio de lenguas. Por lo general, sí me lo sé, por lo general podemos verlo, tenemos tecnologías nuevas por ejemplo, de otros países, hay más competencia de estas tecnologías, lo cual nos llega a un mejor tecnología nos llega en el futuro. Entonces básicamente es una competencia sin fin. Llega más gente de otros lugares, otras culturas y así. Pues en las tendencias, en todos los aspectos, en moda, en política, en religión, en opiniones, en que ahorita en un abrir y cerrar de ojos, o sea, podemos estar, o con un clic más bien, o sea, podemos estar viendo paisajes, cámaras de algunas otras ciudades y nosotros estar ahí. Entonces, pues para mí básicamente se reflejaría en eso, ¿no? En un clic, en un momento, en un instante, el estar en donde nosotros queramos estar o ver lo que nosotros queramos ver, aunque no sea de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Se reflejan en diferentes aspectos. Por ejemplo, lo principal es la economía. Realizamos en México, por ejemplo, manufactura para países en Europa, Estados Unidos, Canadá. A la vez ellos nos contratan para servicios. Empresas extranjeras vienen a México, establecen empresas, establecen manufacturas donde nosotros podemos trabajar. El producto interno también que tenemos, artesanías, estos también se pueden exportar a su vez como alimentos, etcétera. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Aspectos positivos, el comercio. También que empresas extranjeras vengan aquí y fomenten el empleo, por ejemplo. Y negativas, que tal vez eso mismo quite oportunidades a empresas más pequeñas. Nos ha generado mentes más abiertas en cuanto a culturas extranjeras o extrañas a nosotros. Igual que oportunidades de desarrollo tanto como país, como industrial, tecnológico, científico y incorporamiento al comercio internacional. Nuestro país pues nos han traído trabajo,
nos han traído, por ejemplo, la BMW. Eso es un factor de la globalización. Han llegado gente de otros países, de Alemania, gente he visto los portugueses, estadounidenses también. Ha traído mucha gente, nos ha ayudado económicamente, tenemos más tecnología, ya no somos un pueblillo, un ranchillo bien chistosillo aquí, ahora ya es un poquito más ranchillo industrial. Positivos, creo que podemos aprender otras culturas, podemos conocer otras sociedades, podemos conocer otras religiones, otras formas de pensar, podemos conocer otros, podemos estar en otros paisajes, podemos estar saber, aprender y conocer más sobre otros países, sobre todo. Eso sería como en el aspecto positivo, ¿no? El conocimiento máximo sobre lo que es nuestro mundo, en diferentes opiniones, en diferentes idiomas, en diferentes, pues todo, ¿no? Y lo negativo es que desafortunadamente, así como hay cosas buenas, pues hay cosas malas, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta de la pobreza de otras personas, de la manera de pensar tan vaga o tan nula de otras personas. Podemos conocer como los defectos o podemos conocer que en todos los países pues siempre hay algo que no nos gusta, no nada más aquí. Entonces, y a veces desafortunadamente sale a renotar, sobre todo ya sea en una persona, en una actividad o en alguna cosa. El aspecto positivo es que te pone a competir. Hay más trabajo, hay más demanda de trabajo, hay más inversión en el país, por lo tanto se necesitan más personas, profesionistas y no profesionistas, para que puedan atender esas empresas. El aspecto positivo, pues demanda como persona que tú estés más preparada para que puedas competir en un entorno a niveles internacionales. El aspecto negativo es que si no te preparas, el sistema te deja fuera de la jugada o no te considera para seguir escalando posiciones. ¿Qué ha representado para ti la globalización? Pues eso, el asimilar culturas fuera de las nuestras y aceptar y basarnos en una economía internacional donde todo se ve vendido y comprado en dólares o por ejemplo en euros. Pues, o sea, a mí en persona nomás lo único que me afectaría sería que me tenga que volver más competente y en sí nomás la globalización en términos que yo como cliente pues me ha traído mejores cosas. Así, por ejemplo, tengo un celular bueno, tengo un buen vehículo, bla y así. Bueno, para mí la globalización ha representado conocimiento, sobre todo, aprendizaje. Yo creo que respeto a las demás culturas y sobre todo como no sé, como un paso, como un paso muy gigante hacia lo que es la hermandad, la solidaridad y el amor para con todo nuestro con nuestro prójimo, ¿no? Porque es muy padre, o sea, todos somos
vecinos en este mundo y saberte cerca de todas las demás personas, pues yo creo que es un paso gigante para poder lograr sobre todo ese conocimiento y respeto para las demás personas. Para mí la globalización ha representado en aumento de tecnología, más que nada en la economía, aumento de tecnología, aumento de servicios y por supuesto aumento de la economía en el país. Un aspecto más fluido de la economía en nuestro país. ¿Ha mejorado tu economía? La economía de mi familia no creo que la haya fomentado porque no tiene nada que ver los ingresos de mi familia con la globalización, pero creo que para otras familias sí ha sido de mucha ayuda y bastante importante. No. Estar dentro de pactos o enlazados en comercio internacional ha generado que el país cree dependencias en otros países para sus bienes tecnológicos o exportamos demasiados de nuestra propia materia prima o de nuestro propio proceso industrial a compañías extranjeras, lo cual no beneficia al país y no beneficia a extranjeros. Pues sí, de cierta manera, porque el aprender otro idioma, el conocer sobre otras culturas, y sobre todo a veces cuando puedes trabajar ya sea a través de casa en otros países y todo, pues obviamente te ayuda en lo que es la economía. También puedes comprar cosas que probablemente están más baratas y no precisamente son de China o de México o de otro lado. Entonces podríamos decirse que en algo solamente. Sí, pues yo mismo he experimentado la globalización, ya que mi empresa, que era transnacional, le brindábamos servicios a otras empresas en Estados Unidos y podíamos competir con calidad y servicios con otras empresas en Estados Unidos y a su vez con otras empresas en Latinoamérica, Tailandia, Cuba, etcétera. Pero sí, nosotros mismos lo experimentamos y mejoró nuestra economía. ¿Te ha impuesto nuevos retos? A mi familia no. Supongo que el ejemplo más grande ahorita son cosas chicas, o sea, el incremento de valor de productos que tenemos internamente en México, pero que como exportamos perdemos la habilidad de tener precios bajos aquí a comparación de países a donde exportamos. Igual con el petróleo. La cosa del petróleo es que como México tiene límites en qué tan caro puede estar, no nos afecta como otros países, pero igual cuando en el comercio internacional sube el precio del petróleo, también sube en México. Retos sí, ¿no? Retos, claro, siempre hay que estar, pues al tiro, adaptarse. Bueno, no adaptarse, más bien, pues sí sería adaptarse. Pues es más, ¿cómo se llama? O sea, sí son más retos, porque pues claro, hay más gente, hay más trabajo, tienes que ser más competente, porque no te vas a quedar atrás, no vas a estar en el juego. Entonces, por eso también es importante la globalización. Y casi la globalización es eso. O eres suficientemente bueno, pues entonces puedes tener una buena vida. Si no, pues vas a tener una vida del carajo. Oh, sí, claro. No, probablemente no en cuestión laboral, que vendría, pero sí en la competitividad que debemos de tener como seres humanos, en cuestión de aprender más,
en cuestión de poner en práctica otro tipo de metodología que tú puedes agregar a tu vida, ¿no? Conforme podríamos decirse que se puede tomar lo mejor que otros países pues han tenido o han logrado. Claro que sí. Esos retos se refieren mucho a lo que es lo que están usando, cuáles son las innovaciones, de qué manera puedes integrarte a toda esa mejora global que está habiendo, de qué manera puedes integrar a tus empleados a todo ese tipo de nuevas tendencias. Esos son los retos. También qué tipo de exposición tú debes de tener para poder ofrecer tus servicios a otras empresas en diferentes países. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? Yo no dije esto y no creo que sea así. Yo solo creo que hasta cierto punto fomenta el empleo, pero que tenga un impacto positivo directo en la pobreza extrema del país se me hace muy extremo. Probablemente no. Ha hecho más grande la apertura entre la gente que vive en la pobreza y la gente pues que gana más, o sea, que gana mucho. La gente rica, los aristócratas. No creo que no creo que los arregle bien, porque es que depende mucho, o sea, sí es una oportunidad para unas personas la globalización y puede ser un downfall para otras personas. En sí la pobreza extrema está medio... Yo creo que a lo mejor sí lo estaría empeorando un poquito para las personas de pobreza extrema, pero también sí ha ayudado a ciertas personas afortunadas. No creo que se haya ayudado, no creo que haya ayudado a resolver los problemas. Probablemente se han buscado mejorarlos, pero la pobreza no es cuestión de la globalización, sino de cada una de las personas. Entonces, cuando tú tienes un país ignorante, cuando tú tienes un país sometido a cierto tipo de pensamiento o adoctrinamiento y no los haces crecer, no los haces estudiar, la globalización no te ayuda de mucho, porque básicamente esta debería de ayudarnos a mejorar día a día, y hay veces que ahora en México, o sea, quieren lo que es la falta de educación, sobre todo, hace que la globalización se tome como algo malo y no se le saca provecho. Es lo que yo pienso. Yo creo que no. La pobreza extrema yo la califico como personas que tienen cero educación. Esas personas que tienen cero educación probablemente tampoco hubieran tenido la oportunidad de crecer económicamente en un sistema económico no globalizado aún más pobre. Entonces, el defecto que tiene, por ejemplo, es que tienes que tener una educación más o menos media alta para entrar a la globalización. Por ejemplo, si eres un empleado, pues tienes que tener, o un obrero, tienes que tener ciertos cursos de capacitación, ciertas certificaciones para poder seguir escalando, para que te puedan respetar tu puesto, ¿verdad? Para que puedas tener más manejo de más responsabilidades. Pero las personas que están en la pobreza extrema, por lo general son personas que tienen cero educación, y como tienen cero educación, no tienen ninguna oportunidad dentro del sistema. El mismo sistema las deja afuera. Así que yo pienso que no ha ayudado a reducir la pobreza extrema. Como conclusión, podemos decir que conforme a la edad va cambiando la perspectiva de esta situación de la globalización. Se puede decir que la globalización es algo bueno, sin embargo, conforme a la edad
se va comparando lo que es historia y acontecimientos que ellos han vivido. Por ejemplo, los que vimos que eran de 18 a 20 años estuvieron comparando mucho lo que es historia y conforme noticias, ¿no? Y por ejemplo, las dos personas mayores de 40, se nota que la globalización ha tenido un impacto en ellos.